Que el Señor me les bendiga. El día de hoy me encuentro con el hermano Juan Carlos, quien es anciano de nuestra iglesia. Mi nombre es Jonathan Castro y queremos compartir con ustedes tiempos de gracia. Es el nombre que le hemos puesto a un programa donde queremos estar trayendo una palabra de bendición a sus vidas. Estamos pasando por momentos bastante difíciles a nivel mundial y nosotros acá en México no estamos exentos de ellos, también hemos sido afectados y nuestras autoridades han declarado una cuarentena al principio que ya se extendió a más días y eso me hizo pensar, ¿verdad?, en el significado del número 40 en la Biblia, ya que por muchas partes desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis encontramos, ¿verdad?, siempre a Dios pasando a sus siervos, pasando a su pueblo por periodos y tiempos de 40 días, 40 años, 40 noches. Y veía en el libro de Mateo que nuestro Señor Jesucristo también tuvo su cuarentena. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, la cuarentena de Jesús. Quiero darle lectura a lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 4, verso 1 y 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Nosotros vemos en este pasaje a Jesús siendo llevado por el Espíritu, ¿verdad?, al desierto. Dice aquí que el desierto es un lugar de prueba, es un lugar donde muchas veces Dios prueba y forma el carácter de las personas. Y ahí fue llevado el Hijo de Dios, Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y en ese lugar, en medio de una necesidad, Jesús sabe a quién seguir obedeciendo todavía. Jesús tuvo una necesidad, tuvo hambre, y dice la palabra que el tentador le apareció. Yo quiero decirle que usted ahorita está resguardado de una enfermedad, pero no del tentador. Él va a aparecer ahí en su casa, ahí en su habitación, a querer tentarle, a hacer cosas que no son correctas, que no agradan, que no honran a Dios. Y vamos a ver cómo Jesús pudo salir en victoria de su cuarentena. Sí, yo quiero retomar el mismo pasaje de la Biblia, pero en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 4, verso 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí vemos cómo Jesús, después de ser bautizado por Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo. Así entró en el desierto, lleno. La palabra aquí que significa llenura es estar completo de todo. Significaba que ya el Espíritu Santo moraba en él y que él lo estaba dirigiendo. Es importante que en esta cuarentena nosotros estemos siendo guiados por el Espíritu Santo. Hay mucho temor, mucho miedo, mucho desasosiego, y todas esas cosas, si las dejamos entrar en nuestro corazón, van a engendrar un tipo de inseguridad que no nos va a permitir tener la suficiente comunión con Dios. Quiero enfatizar esto porque cómo entró Jesús ahorita en el pasaje, fue lleno del Espíritu Santo, y cómo salió después de la cuarentena, de los 40 días que pasó en el desierto. Y ciertamente, así como lo dijo nuestro pastor, Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Es una prueba que lo llevó el Espíritu Santo a eso, y que vino el tentador. En estos días que nos estamos guardando por mandato de la autoridad, no nos estamos congregando, es necesario que nosotros nos afiancemos. La iglesia somos tú y yo. La iglesia no lo define el lugar, el templo, sino lo definen nuestras acciones. Entonces, así como el tentador vino a Jesús, que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, imagínense ahora en esta época cómo no vienen tentaciones a la vida del cristiano. Amén. Y eso que comenta, ¿verdad?, el hermano, es muy cierto, porque hay dos cosas que yo puedo aprender del pasaje que acabamos de leer. Cómo, ¿verdad?, en estos 40 días Jesús muestra su obediencia y su identidad.
Nuestra identidad como cristianos no está sujeta al estarnos metiendo en un templo cada semana. Es una gran bendición y Dios bendiga los días que tenemos para congregarnos en su casa. Pero ahorita, ¿verdad?, que se nos está pidiendo que estemos resguardados en nuestros hogares, ahí no debemos de perder nuestra identidad de cristianos. Hay personas que he visto que celebran cultos en línea y aunque están en sus casas aplauden, levantan sus manos, oran, se postran. Su identidad como cristianos todavía la mantienen y sienten la presencia de Dios visitándoles. Tenemos que tomar, ¿verdad?, esta enseñanza que vemos de Jesús de ser obedientes y mantener nuestra identidad como cristianos. Ahorita en estos tiempos es cuando el mundo necesita identificar a aquellos que tenemos fe, a aquellos que tenemos esperanza, que no nos estamos dejando llevar por el pánico, por el miedo, por el temor, sino que estamos confiando en Dios y que podamos compartirles a ellos cómo poder ellos también confiar en Dios. No solo, como les decía al inicio, la Biblia no solo habla de un proceso de 40 días en la vida de Jesús, también nos habla en otros pasajes de los cuales podemos aprender, también hombres que fueron puestos, ¿verdad?, en tiempos, en temporadas de cuarentena. También podemos aprender, ¿verdad?, de la cuarentena de Caleb. La cuarentena de Caleb nos enseña fe y esperanza. Dice el libro de Josué en el capítulo 14, verso 7 en adelante: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Fíjense qué tremendo esto, que también Caleb en su cuarentena pudo obedecer y mantenerse fiel a lo que Dios le había dicho, como lo aprendimos en el libro de Mateo de nuestro Señor Jesús. Sigue diciendo la lectura en el verso 9. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy yo soy de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza para la guerra y también para salir y también para entrar. Podemos ver cómo Caleb es un hombre que Dios le hace una promesa cuando él tiene 40 años. Y esa promesa lleva un tiempo, un proceso bastante largo, y él sigue manteniendo la fe y la esperanza de que Dios cumplirá aquello que le ha prometido. Mire qué tremendo lo que nos enseña, ¿verdad?, este pasaje. Fíjese bien lo que le voy a enseñar a continuación. Aquellas personas que llevaron las malas noticias fueron los primeros en recibir la heredad, y Caleb la recibió al último. Aunque lo hayan dejado al último lugar, al último momento, él no perdió su fe y su esperanza. Y lo mismo quiero invitarle, que usted trate de mantener su fe, trate de mantener su esperanza fuerte, firme, y que en este tiempo, ¿verdad?, de cuarentena se pueda seguir fortaleciendo. Porque es importante, ¿verdad?, poder mantener una fe y una esperanza fuerte. Sí, quiero retomar ese punto. Cuando Jesús fue tentado 3 veces en el desierto, en una de ellas el tentador, el diablo, dice: a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adores, todos serán tuyos. El Señor Jesucristo sabía que pues Satanás, así como lo dice Juan, el evangelista, él es el Dios de este siglo. Él reina sobre los reyes, sobre los presidentes. Entonces el diablo le dice: todo esto te doy si tú en este momento te arrodillas y me adoras. El Señor Jesús sabía cuál era su misión en la tierra y sabía lo que el Padre le daría. En el libro del Apocalipsis señala que todos los reinos van a ser de él. Entonces el Señor Jesús, así como lo dijo el pastor, tuvo esa valentía de decir: yo no quiero nada
que venga de ti, ni tampoco quiero tomar algún tipo de atajo para obtener lo que mi Padre me ha dado. Podemos verlo también en el caso de Abraham, que una promesa se le dio a él y él quiso cumplirla a través de hacer algo inadecuado, que hasta el día de hoy tienen problemas tanto árabes y judíos. Así tú también puedes recibir promesas de Dios, pero en este tiempo tú puedes llegar a desesperarte, tú puedes llegar, ¿por qué no? Porque somos hombres, a decir, bueno, es que Dios se tarda en cumplir sus promesas y caer en una tentación. Entonces lo que Jesús nos muestra a través de estas tres tentaciones que tuvo de parte del diablo es a permanecer firme, a no tomar ningún atajo, porque la palabra de Dios dice que su voluntad es agradable y es perfecta. En el tiempo de Dios todo lo podemos disfrutar, pero si nosotros nos desesperamos y queremos cumplir estas promesas en nuestras fuerzas, pues nos vamos a llevar un tremendo raspón, vamos a estancarnos en nuestra vida espiritual, y por eso es tan necesario que nosotros en este tiempo en el que no nos estamos congregando en el templo, pero sí buscar de Dios para afianzar nuestra vida. Otra de las cosas que tenemos que aprender, ¿verdad?, es a mantener nuestra fe, como lo hemos repetido varias veces ya en este programa, porque también viene juicio en medio de todo esto. Vemos en el tiempo, ¿verdad?, de los egipcios, cuando se les dice a ellos que se resguarden en sus hogares, adentro de sus hogares había bendición, había comunión, y afuera de sus hogares había juicio. Una vez cerrada, ¿verdad?, el arca de Noé, estuvo lloviendo durante 40 días, 40 noches, adentro del arca había salvación, y cerrada la puerta, afuera del arca había juicio. Y es importante que nosotros podamos tener algo claro en nuestro corazón. Escúcheme bien lo que le voy a compartir. Muchas personas me han preguntado que qué pienso con respecto a todo lo que está pasando. Yo creo que lo que está pasando en estos momentos no es algo entre Dios y la iglesia. Un hermano me preguntaba el día de ayer que qué le está diciendo Dios a la iglesia con todo lo que está pasando. No creo que sea un tema entre Dios y la iglesia, creo que es un tema entre Dios y el mundo. Es una batalla entre Dios y el mundo. El mundo ha osado desafiar a Dios. El mundo presentó a su hijo como homosexual, lo han insultado de cuantas maneras posibles se les ha ocurrido, han blasfemado contra Dios como nunca se había hecho en décadas, en siglos pasados. El mundo le ha dicho a Dios que ellos pueden crear sus propias leyes y cambiar aquellos estatutos y ordenanzas que Dios ha establecido en la creación, en los géneros de las personas, y han dicho que pueden casarse, ¿verdad?, personas del mismo género. Han hecho leyes también para el aborto. Han tomado a muchos pastores, ministros en algunos países, los han metido presos, les han prohibido predicar, han prendido en fuego iglesias con cristianos adentro, han hecho un montón de cosas donde el mundo ha desafiado a Dios. Y ahorita, desde mi punto de vista, sé que suena un poco fuerte, pero creo que Dios tiene al mundo de rodillas. El mundo quiso humillar a Dios y el mundo está siendo humillado. Y mientras todo esto está pasando afuera, Dios nos está diciendo a nosotros que sigamos confiando en Él. Nosotros no somos los que tenemos que estar declarando juicio ni condenación sobre el mundo. Nosotros somos los que tenemos que mantener viva nuestra fe, nuestra esperanza. Que cuando el mundo, como está sucediendo, decida arrepentirse de todo lo que estaba haciendo y volver a Dios, entonces pueda encontrarlo a través de aquellos que somos sus hijos, a través de aquellos que confiamos en Él. Algo que puedo ver en la Biblia es que Goliat, cuando está desafiando al pueblo de Israel, cuando David lo escucha, David le dice: tú has osado desafiar al Dios de Israel, no a los israelitas, al Dios de Israel. Y todos aquellos en el mundo que estuvieron haciendo cuantas cosas que hicieron malas, de muerte, en contra de el pueblo de Dios, lo estaban haciendo en contra de Dios mismo. Por eso dice Primera de Samuel 17:16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días.
Finalizando esa cuarentena de amenazas, Goliat se encuentra con David y David va en el nombre del Señor y lo vence. Creo que cuando termine esta cuarentena y nos puedan decir regresen de nuevo a los templos, vamos a tirar a muchos gigantes, vamos a ver un avivamiento, vamos a ver muchas cosas de parte del Señor suceder en la iglesia. Amén. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho nuestro pastor, tomando el ejemplo de Jesús. Dice en Lucas, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Entonces, cuando acabó este periodo de prueba, Jesús, aquí esta palabra poder viene del griego dunamis, que de ahí se deriva la palabra dinamita, que es un poder sobrenatural para hacer los milagros. Todos los milagros que Jesús hizo durante sus más de 3 años de ministerio fueron llevados a cabo por el poder que recibió después de estos 40 días, de este momento de prueba. Yo creo, así como lo dice nuestro pastor, que cosas sobrenaturales van a venir sobre el cuerpo de Cristo, sobre las iglesias donde se predica su evangelio. Y es necesario que nosotros, así también como los niños están anhelando ahorita, aunque parezca raro, pero llegar a sus salones de clases, a ver sus amiguitos con alegría, con un anhelo, así debe de ser nuestro regreso a las congregaciones, alabar a Dios con todas nuestras fuerzas, y también se van a venir sobre nosotros las cosas sobrenaturales que hasta este momento no habían sido hechas. Ahora, después de este tiempo de búsqueda, van a venir sobre toda la iglesia, porque estamos viendo que ya son los últimos tiempos. Todas las señales que dijo el Señor Jesús que iban a acontecer antes de su venida se están cumpliendo, y una de ellas, yo creo, pastor, es el avivamiento prometido antes de que Él venga. Así lo creemos, ¿verdad? Que Dios va a estar trayendo un avivamiento, que todo esto que está pasando va a terminar sucediendo para bien. Así lo creemos con todo nuestro corazón. Amén, y sirvan estas pequeñas palabras para que usted que nos está oyendo pueda anhelar, entregar más su vida a Cristo. Los que ya somos cristianos, bueno, buscar más la llenura del Espíritu Santo, y aquellos que nos están oyendo y que han llevado hasta este momento una vida tibia, bueno, que puedan entregarse de lleno a la palabra, a la oración, a la búsqueda constante de su presencia, así como lo estuvo la iglesia primitiva, unánime juntos, buscando de Dios, y decía que había gracia con el pueblo y los milagros eran una constante en la iglesia. Amén. Quiero comentarle ya para terminar, ¿verdad? Que creo con todo mi corazón que no es tiempo para estar en nuestros hogares dándole más lugar al ocio que a la búsqueda de Dios. Ahorita tenemos un montón de entretenimiento a la palma de nuestras manos. Podemos entrar a internet, a YouTube, a Netflix, a cualquier plataforma de películas, y podemos pasárnosla todo el día viendo películas, entreteniéndonos, buscando formas de no estar aburridos en nuestros hogares. Pero quiero mencionarles un personaje que tuvo mucha interacción con los procesos y tiempos de 40, que fue Moisés. A Moisés repetidas veces vemos que él pasó por temporadas, por tiempos de 40 días, 40 noches, 40 años. Y mire lo que dice Deuteronomio capítulo 9, verso 18. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habías cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Lo que les decía hace un momento. Creo que el mundo desafió a Dios, que Dios ahorita está en una lucha contra el mundo. Hay personas que les cuesta decir esto, y he visto pastores que han salido como a justificar a Dios y decir, no, todo lo que está pasando, Dios no tiene nada que ver, no, todo lo que sucede no se mueve si no es la voluntad de Dios.
Y sé que puede oírse duro, ¿verdad?, lo que menciono, y que algunas personas pueden decir, o sea, que tú estás diciendo que el culpable de todo esto está Dios. Creo que la maldad del hombre ha subido tanto a Dios que ha dado lugar a este juicio. Pero la Biblia nos muestra que hay esperanza y que hay salvación cuando de corazón nos arrepentimos. A Moisés lo tocó liderar un pueblo que ofendió de maneras muy tremendas a Dios, que ofendió la santidad a Dios de manera muy fuerte, y Moisés intercedía por ellos. Y una de las cosas que yo he estado haciendo es orando, intercediendo por México, intercediendo por Honduras, que son dos países que amo con todo mi corazón, y también por aquellos países que están siendo afectados por todo lo que está sucediendo. Es mi deseo que usted escuche este mensaje para usted poder decir, Señor, yo te he ofendido, en algo yo te he fallado, yo te he faltado, yo quiero pedirte perdón y ponerme a cuentas contigo. Que si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, que pueda hacerlo en estos momentos. Usted ahí en su lugar donde está puede cerrar sus ojos, inclinar su rostro y decirle, Señor, yo reconozco que he pecado, que he hecho muchas cosas que no te agradan. Yo quiero pedirte perdón, quiero pedirte que entres en mi corazón, porque creo en ti, creo en tu justicia y creo en tu amor. Y estoy seguro que va a empezar un tiempo nuevo en tu vida. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes este tiempo. Que el Señor me les bendiga. Bendiciones.